Salve María a la audiencia, bienvenidos a este programa católico, lo inédito sobre los Evangelios podcast, el podcast semanal de los Heraldos, ahora también en formato no solo de audio, sino también de video. Hoy vamos a aprender cómo Dios nos corrige a través de la tribulación. Cuáles son las razones por las cuales Dios actúa así, y vamos a ver también cómo para Dios no somos seres anónimos. Entonces, hoy tratamos del Evangelio de la tormenta en el mar de Galilea y vamos a ver un poco justamente, a pesar que Dios a veces parezca dormir, en medio de la borrasca Jesús nos da lecciones absolutamente fascinantes, imprescindibles para nuestra vida espiritual y sobre todo aplicables para los días de tormenta que atraviesa la Santa Iglesia. Entonces, les habla el hermano Gustavo de los Heraldos y este es el programa número 113 de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio de la tormenta en el mar de Galilea. Jesús nos corrige a través de la tribulación. En la sección Espiritualidad, ¿cómo conducirnos ante las borrascas que se desatan sobre la Santa Iglesia? ¿Será que Jesús duerme? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Salve María a la audiencia, bienvenidos al programa número 114 de Lo Inédito sobre los Evangelios. Es el programa número 99 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Y aprovechamos también para saludar a nuestra audiencia de Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina. Radio María de Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City. También tenemos Radio San José, Canadá, de Toronto, Tu Oración hace eco en el cielo. Y por supuesto, Radio Caballeros de la Virgen de Colombia, las 24 horas bajo la protección de María. Para quienes ya nos sintonizan durante mucho tiempo, ya quienes nos ven, por la segunda vez ahora en video, se recordarán que Lo Inédito sobre los Evangelios es justamente un podcast semanal en el cual traemos a colación los comentarios que Monseñor John Cla, fundador de los Heraldos del Evangelio, hace a los evangelios dominicales de los 3 ciclos litúrgicos. Entonces el programa toma su nombre justamente de esa colección de 7 volúmenes editada por la Librería Editrice Vaticana de Roma. Entonces, eso puesto, vamos a comenzar el día de hoy con el Evangelio que corresponde al 12º domingo del tiempo ordinario y es el Evangelio de la tormenta en el mar de Galilea. Es un evangelio lindísimo porque nos trae muchas aplicaciones a nuestra vida espiritual, sobre todo cómo hacer cuando muchas veces Dios nos pone a prueba a través de la tribulación, cómo muchas veces Dios nos corrige a través de la tribulación. Y eso es justamente un ejercicio de mucha sabiduría y de mucha paciencia para entender y para saber ver dónde está la mano de Dios. Entonces, para eso vamos a leer primero el Evangelio para situarnos en el contexto en que estamos. Y entonces vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 40. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarlas de agua. Él estaba a la popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: «Silencio, cállate». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?». Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen». Y para continuar en este comienzo de programa, vamos a hoy también tener aquí como invitado especial a don Gerardo, el hermano Gerardo Reyes. Salve María, hermano Gerardo.
Salve María, hermano Gustavo, salve María, toda nuestra querida audiencia. Es Le una alegría estar recuerdo, aquí nuevamente. sí, ¿no? Alegría toda nuestra. También es el telefonema de Zoom inaugural para don Gerardo, es el segundo para nosotros ya, Estoy pero muy bueno. nervioso por eso. Ahora, no sé, la audiencia decía que no, que querían ver a los panelistas, que nos querían ver no sé cuánto. Yo creo que ahora deben estar aterrorizados, no quieren ver más. Ya Algo no, así, sí. no, vuelvan de vuelta, bueno, retornen al Solo audio la que voz era estaba, agradable. retornen al audio que estaba todo bien. No, pero en serio, y esta primera parte la habíamos visto con el hermano eh, Fernando, sobre este evangelio de esta semana, y queríamos tomar el mismo tema que conversamos con él, pero ese casi se podría decir, sí, es el mismo ángulo, pero nunca jamás, yo creo, dos personas pueden decir lo mismo, ¿no? Sobre todo hablando del Evangelio. Entonces quería preguntarle, hermano Gerardo, Dios nos corrige justamente a través de la tribulación. Y a la audiencia ya le hemos dado varios ejemplos, ¿no? De cómo podemos realmente abordar ese tema de la tribulación, sobre todo que el sufrimiento está presente, ¿no? Permanentemente. Nosotros vemos, ¿no? Las situaciones que se pueden configurar y todo, y qué saludable sería, ¿no? Conversar un poquito entonces sobre el papel de la tribulación. Nosotros vemos los apóstoles que están en el medio de una tormenta. Nuestro Señor está durmiendo, ¿no? Como veníamos diciendo en la popa. Y ahí, claro, ¿no? Se suelta la tribulación, nuestro Señor está con ellos. Y sin embargo, bueno, ¿no? Se da un desconcierto. Entonces, ¿cómo aplicamos esto desde un ángulo quizás nuevo a nuestra audiencia para ayudarle a todo el mundo en esa tarea difícil de la espiritualidad diaria? Hermano Gustavo, es que hay algo a lo que cualquier ser humano le tiene miedo y es algo natural. Por muy santo que sea, por muy pecador que sea, por muy inteligente o poco cualificado que se crea, siempre la naturaleza humana se va a estremecer interiormente delante del sufrimiento. Eso es algo inevitable. Tan inevitable que el mismo nuestro Señor Jesucristo se estremeció profundamente en el momento máximo, en el momento supremo de encontrarse y de entregarse en la cruz. Es decir, es natural nosotros temer el sufrimiento. Ahora, no por el hecho de ser natural que nosotros le temamos, quiere decir que sea necesariamente malo. Muy por el contrario, muy al contrario de lo que el mundo contemporáneo nos enseña, que buscamos en todo la total felicidad en esta tierra, La seguridad buscar todo lo que es máxima, que no se... la seguridad máxima, todos los Eliminemos el placeres, sufrimiento de todo el punto de eliminemos el vista. sufrimiento, incluso hasta ciertas iglesias evangélicas, protestantes, que ese es su nombre, pare de sufrir. O sea, el objetivo del hombre en esta tierra va a ser vivir de tal manera que nunca sufra. Claro. Y esa es una utopía, esa es una mentira, porque es imposible eliminar de nuestras vidas el sufrimiento. Y mismo el sufrimiento tiene un papel fundamental, como ya vamos a ver ahora con más profundidad, para nuestra santificación, para nuestro perfeccionamiento espiritual, eh, para nuestra corrección. Y Dios va a saber dosificar, como buen padre, eh, este sufrimiento, esta cuota, digamos así, de tribulación por la cual nosotros vayamos a pasar. Es profundamente sabia la manera en que Dios escoge las cruces que nos concede a cada uno. Y eso tenemos que tenerlo muy presente, porque no hay sufrimiento por el cual nosotros pasemos, sea una enfermedad, sea un desempleo, sea un sinsabor en el hogar, sea mismo si hay algún religioso, pues sacerdotes o que nos escuchen, eh, algún tormento espiritual o incluso alguna debilidad espiritual por la cual nosotros pasemos, que no sea en el fondo querida o al menos permitida por el mismo Dios. Eso es algo esencial que nosotros debemos comprender, porque solo a partir de allí es que nosotros vamos a poder ver con ojos sobrenaturales el papel que ese sufrimiento por el cual nosotros estamos pasando viene de Dios y va a ser benéfico para nuestra alma. Y vamos a tener las fuerzas necesarias para enfrentar. Y bueno, concretamente, aquí en el Evangelio, tan bonito por cierto, vemos que se levantó una fuerte tempestad
para los apóstoles. Y viene la incertidumbre, lo que es natural. Viene un problema y lo normal es uno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Es ese justamente el momento en que nosotros, nuestra primera reacción debe ser juntar las manos y mirar al cielo, porque muchas veces se busca justamente agarrarnos en los medios humanos y buscar las soluciones humanas. Y en muchas ocasiones, hermano Gustavo, Dios permite que esos pilares humanos a los cuales nosotros solíamos sujetarnos se vayan cayendo también. Pero con eso en el fondo, lo único que Dios está haciendo es enseñarnos a colocar nuestra confianza exclusivamente en Él. El Ese es el pueblo, papel que va teniendo. el pueblo elegido en el Antiguo Testamento, ¿no? Uno ve que justamente toda la problemática de los falsos dioses pasaba por ahí, ¿no? Que, claro, o sea, era la prueba máxima de ese momento, ¿no? En el pueblo del Antiguo Testamento era ese, ¿no? O sea, asegurarse, agarrarse, aferrarse a alguna divinidad que de alguna manera, ¿no? Les garantizase que todo iba a ir bien, ¿no? Era su salvavidas momentáneo. Pero lo bonito de todo esto, hermano Gustavo, es que usted, cuando continúa leyendo las Sagradas Escrituras, ve que cuando el pueblo escarmienta, cuando el pueblo se da cuenta del mal que había actuado, de lo mal que había actuado, dicen, tenemos que volver a nuestro Dios. O sea, uno ve que Dios permitió esto simplemente porque quería a su pueblo más cerca de él. Y es eso, justamente. Ahí está como que el centro, el meollo de cualquier dificultad por la cual eh, nosotros pasemos. Es que la reacción fundamental sigue siendo la misma un poco, ¿no? Está bien, el hebreo se agarraba quizás del Baal, se agarraba de no sé quién, y nosotros nos agarramos del shopping, nos agarramos, no sé, ¿no? De la medicina, nos aferramos de, no sé, de cualquier solución humana, ¿no? Porque, como te decía, o sea, eso, ¿no? Está muy profundo, ¿no? En la psique y al mismo tiempo en la manera de ser, ¿no? De las personas. Exactamente. E incluso una de las tentaciones tal vez más sutiles y más peligrosas por la cual nosotros podamos pasar, es sentir esa seguridad de nosotros mismos. En el momento en que nosotros nos sentimos seguros, porque en el fondo viene siendo esto, y eso Claro. es mucho más peligroso que agarrarse a cualquier ídolo. Eh, Cuando uno se agarra a su propia egolatría, esa es la peor idolatría que existe. La persona agarrarse a sí misma, sujetarse a sí misma, a sus criterios y confiar completamente en sus propias fuerzas. Por ejemplo, Monseñor Juan nos recordaba aquí en su libro El Inédito de los Evangelios, eh, el caso del rey David, tan conocido por todos nosotros. ¿Por qué fue que Dios permitió esa caída en él? Justamente porque él en ese momento se sentía seguro. ¿Seguro de Claro. qué? De sí mismo. Y vio Dios que eso le iba a hacer mal al alma, le iba a hacer daño. Y él permitió que esa confianza en sí mismo se quebrara. ¿Cómo? Con una caída, que fue para él un gran tormento. Un tormento espiritual gigantesco. Y tuvo consecuencias hasta el final de la vida también, ¿no? Consecuencias hasta el final de la vida, siendo perseguido luego. En fin, nosotros ya conocemos la historia. Pero uno ve que en el fondo Dios permitió eso para salvar de David a de esta tentación que mencionábamos anteriormente, esa seguridad en la vida espiritual. En el momento en que yo me siento seguro, cuidado, ojo, que está próximo a una caída, por Muy nuestro propio interesante. bien. Y es justamente lo que nuestro Señor nos viene enseñando en medio de la tempestad por la cual pasaron los apóstoles. Hay un trecho muy bonito del Eclesiástico que también Monseñor Juan cita en su libro del Inédito, y dice, en el día de los bienes que tenemos, nos hemos de acordar de los males en que podemos caer, Hmm, qué bien. para justamente no colocar nuestra confianza vanamente en los bienes temporales, cuando gozamos de ellos, y tampoco perder la confianza cuando perdemos todo aquello. Es un santo equilibrio que el alma católica debe saber tener, eh, de saber depositar siempre su confianza en Dios. Desde que la persona tenga su confianza en Dios, viene tribulación, viene tormenta, viene lo que sea, la persona no se ahoga. Hay una cosa también que es muy, muy pintoresca, ¿no? Y al mismo tiempo pasa que es lo siguiente, ¿no? Nosotros muchas veces podemos ayudar al prójimo.
podemos ayudar a la gente que conocemos. Pero cuando nos toca a nosotros sufrir, ¿no? Como que necesitamos que otros nos ayuden, ¿no? Por más que sepamos muchísimo de repente sobre, no sé, doctrina católica, vida espiritual, etcétera, ¿no? Uno puede ayudar muchísimo a otros, pero cuando le toca a uno, tiene que ser ayudado, ¿no? Y en ese sentido, Dios también nos coloca una especie de dependencia, ¿no? Y eso es muy importante también saber, ¿no? Porque, una vez más, cuanto más dependemos quizás de los otros, ¿no? Más se da eso, ¿no? De mantener la humildad y de mantenernos en nuestra perspectiva, ¿eh? Y ese es un punto muy lindo, hermano Gustavo, que el hecho de nosotros ejercitar justamente esa humildad en la dependencia con los otros hermanos, con nuestro prójimo, y muchas veces las caídas que Dios permite únicamente con el deseo de que ejercitemos esa humildad. Claro. Mencionaban, eh, por ejemplo, San Juan de Ávila mencionaba eh, este peculiar de las personas a las cuales Dios permite que caigan especialmente en pecados contrarios a la castidad. La mayoría de las veces es porque Dios quiere corregirlos no solo del vicio de la lujuria, sino principalmente de la soberbia. Y Dios quiere hacerles combatir esa soberbia. Muy Decía él, bien. no, lujuria manifiesta, soberbia oculta. Y Dios permite estos resbalones, permite estas caídas, para que la persona reconozca, doble sus rodillas, pida perdón y pida ayuda. Porque muchas veces la persona dice, bueno, hoy sí, caí, pero me levanto y no caigo más. Y pum, viene una nueva caída. En cualquier materia, digamos, abriendo un poco más Claro, el tema, claro. que soy un iracundo, entonces le grito cualquier cosa a mi mujer o a mi marido, o que corrijo con ir a los niños, o que soy impaciente, o que soy un glotón, o que, en fin, aplíquese a cualquier cosa. Y muchas veces como que uno va intentando luchar con sus propias fuerzas y dice, ahora sí, un nuevo propósito y esta vez sí de verdad va, como cuando un niño está aprendiendo a andar en bicicleta, ¿verdad? Que dice, no, ahora sí, esta vez no me caigo, ya vi que por aquí no me puedo meter, etcétera. Y uno en la vida espiritual como que va haciendo algo a manera de cuando está aprendiendo a montar en bicicleta. Hasta que finalmente uno dice, bueno, hoy sí, ya me caí tanto que seguro que esta no me voy a caer. Y esa es justa la caída más fuerte que tuvo en todas las prácticas. Claro. Y Dios permite eso, ¿por qué? Eso no es tanto en el ejercicio de mi fuerza de voluntad que voy a conseguir la práctica de la virtud, sino en el ejercicio de Dios reconocer que sin Dios yo no puedo nada. Y como dice nuestro Señor, sin mí nada podéis hacer. Y por otra, dice San Pablo, todo lo puedo en Dios que me fortalece. Todo, lo más imposible, el vicio más arraigado que tenga en mi alma, el defecto más profundo que llevo 40 años intentando combatirle que no consigo. Todo es posible para aquel que tiene plenamente puesta su confianza en Dios. Ojo, no es que coja fuerzas de sí mismo para combatirlo, porque no va a poder. Claro. 40 años ya fueron suficientes para demostrar que con sus solas fuerzas no puede. ¿Dónde está nuestra fuerza? Señor, en ti confío. Listo. Pedir con insistencia y ahí Dios concede la gracia. Y eso es muy bonito, nos debe llenar de confianza también. Nos debe llenar de confianza y también nos vacía, ¿no? De nosotros mismos, como usted decía, ¿no? Porque en definitiva el tema es ese, ¿no? Queremos salvarnos, queremos ganar el cielo por nuestras propias fuerzas, ¿no? Por nuestro propio acto de voluntad. Llegar a San Pedro y decirle, San Pedro, aquí estoy, ¿no? Abrir la puerta, ya llegamos, nos salvamos, porque no, es la gracia de Dios, ¿no? Y no es uno, pero eso nos cuesta. De los Hasta vicios más 3 horas duros, después de la muerte parece que no nos vamos a convencer, ¿no es cierto? Qué la soberbia es increíble. de los vicios más duros de combatir. Eh, En fin, es conocido aquel hecho famoso del monje, del abad, que siempre hablaba respecto de la humildad en sus sermones y que tenemos que ser humildes, hermanos, que tenemos que practicar la humildad, que tenemos que combatir las soberbias, todo esto y lo otro, hasta que en cierto momento un monje le dijo al Padre Superior, mire, son muy lindas sus homilías, son muy lindos sus sermones, pero usted siempre habla de lo mismo, ¿será que no puede hablar de otra cosa? Y ahí el superior le mandó coger un cernidor, un colador, le dijo, vaya al río y tráigamelo lleno de agua. Bueno, él, para practicar la humildad y la obediencia, tuvo que ir e intentar llenarlo de agua. Evidentemente, un colador no se llena de agua.
Y después de varias veces que intentó, era imposible, evidentemente, salvo un milagro, ahí volvió con el superior y le dijo, mire, es imposible. Y el superior le dice, pero véalo con detenimiento, no está más limpio. Exacto. Y ahí él entendió que hay cosas que uno tiene que machacar y volver al mismo punto y combatir continuamente para mantenerlo limpio. Como la maleza, uno tiene que estarla limpiando constantemente. A las señoras que les gusta mantener sus jardines lindos, la hierba mala no hace falta echarle abono, o sea, nace en cualquier momento y toca estarla cortando continuamente. Es trabajoso, pero al mismo tiempo de una paz de alma. La persona que no confía en sí misma, más tiene su confianza puesta en Dios. Es una tranquilidad, una estabilidad espiritual, psíquica, eh, en fin, cosa que tanto al mundo le hace falta hoy en día. Y hermano Gerardo, y eso también es lo que atrae de los santos, ¿no? Porque ellos son justamente los que han conseguido eso y en su humildad no se dan cuenta, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué pasa? La gente los busca, ¿no? Y atraen a las personas. ¿Y eso por qué? Y bueno, por eso, justamente por lo que estamos conversando. Exactamente, es esa humildad Ujú. que atrae realmente. Y de hecho, la soberbia es de por sí uno de los vicios que más repele a las personas. Ah, No hay nada más insoportable cuando hay una persona profundamente egoísta. En fin, hay que ver cómo ayudar al prójimo, etcétera. No por eso lo vamos a aislar, a dejar solo, cosas semejantes. Pero hemos de reconocer que cuando alguien carga consigo una humildad, una soberbia bien marcada, se hace bien difícil el convivio con esa persona. y muchas veces las personas se quejan, ¿no? Dicen, pero nadie me entiende, nadie quiere estar conmigo, ¿no? Y son siempre los otros, ¿no? Y no nos damos cuenta que de repente podemos también, ¿no? Tener unos ciertos trazos de, ¿no? De personalidad por la cual realmente es imposible, ¿no? Estar con nosotros, porque no somos nosotros mismos muchas veces, no es el resto del mundo, ¿no? Exactamente, y Eh, el primer paso para cambiar es justamente reconocerlo. Justo ahora que menciona eso, recuerdo de un caso, ahí nos estaba comentando otro hermano, aquí el hermano Sebastián del Salvador, eh, de un personaje, un señor, que era especialmente eh, explotaba, como dicen en algunos lugares, mecha corta. Y, en fin, siempre explotaba porque alguien llegaba y lo provocaba por algo en el trabajo, en la casa que la mujer, o que los niños, o que algo le salió mal, en fin, siempre había algo que detonaba y a lo cual él atribuía su mal genio, ¿no? Entonces dice, no, ya sé qué voy a hacer para combatir mi mal genio y para no enojarme más, me voy a retirar y me voy a ir a vivir yo solito, para que nadie me moleste. Y ¿Qué con eso no me voy a solución? enojar. La Ujú. solución. Que el hombre se fue, agarró sus cosas, dejó la casa sola, etcétera, y se fue a vivir él solito. Y ahí dice, bueno, ya finalmente mucha paz, nadie me molesta, no tengo con quién pelearme. Bueno, va en la mañanita, va a calentar el café y ahí justo se echa un poquitito de agua, le cae agua caliente en la mano y ¡ay! Comienza aquel estallido que él antes imaginaba que sería imposible que él tuviera estando solo. ¿Quién fue el que colocó esta agua aquí? Y ya comenzaba a reclamar y claro, había sido el mismo, ¿no? Luego va, se sienta, se le rompe la silla, ¡ay! Nuevo estallido. Y, en fin, le fue pasando una cosa tras otra y ahí se dio cuenta que los culpables de todos sus enojos no eran precisamente los que lo rodeaban, sino que era una raíz muy profunda que tenía en su alma y de la cual él simplemente no se había dado cuenta. O porque Muy no quiso interesante. verla o porque de verdad que por algún motivo estaba ciego aquello. La cuestión es que él no se había dado cuenta, pero en ese momento él reconoció, no, el problema soy yo. Solo a partir de ahí fue que él comenzó a combatir realmente su mal genio. Y eso es indispensable para nosotros reconocer también. Teniendo un defecto, el primer paso es reconocer. Segundo, pedir, Señor, ayúdame. Listo, mejor comienzo, imposible. Y no se da ese paralelo en materia de salud, ¿no? Imagine que uno tiene una infección y, no, y en realidad no acepta, ¿no? Entonces nunca va a ir al médico,
porque no acepta que tiene una infección. Y no, ¿por qué no? Y no, ¿para qué ir al médico, no? Y bueno, ¿Para qué ir después al la médico? infección. Luego, cuando lo convencen de ir al médico, llega, lo visita, el médico le dice, ¿usted tiene una infección? Y le dice, no, este doctor está equivocado. No me conoce. El doctor no me No me conoce. conoce exactamente. Primera vez que me ve, no se puede dar dado cuenta. Exactamente. Y por más que todo le dicen, es tremendo. Pero hermano Gerardo, ¿por qué no Dios nos tiene paciencia. colocamos? Hermano Gerardo, no. Y entonces, porque aquí, claro, está la tribulación y está la tormenta, ¿no? Y aquí Emoción Son Clan nos propone también en otro subtítulo, ¿no? Del libro que también les podemos mostrar hoy en el día, ya que estamos, ¿no? Estamos aquí en plena imagen y es muy interesante que en este subtítulo nos dice, bueno, pero buenos y malos también pasan por borrascas. O sea, no es que sea que la persona, ¿no? O sea, Dios quiere que esas borrascas la pase el género humano entero. Algunos, claro, para su propio beneficio y otros siempre apelando, ¿no? Apelando a que se den cuenta, ¿no? Y ahora, en ese sentido, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos colocar un ejemplo, vamos a decir, en el cual podemos decir, bueno, queridísima audiencia, ¿no? Los buenos y los malos sufren. Todos tenemos que sufrir, eso es verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver ese sufrimiento de una manera positiva, en definitiva, ¿no? Porque alguien también nos dirá, no, pero hermano Gustavo, hermano Gerardo, usted no conoce mi caso, es terrible. Y no, ya quisiera, ustedes, ¿no? Vamos a ver qué harían, ¿no? Si estuviesen en mi lugar, ¿no? Pero en definitiva es el común denominador de la humanidad entera. Eso que dice, ¿no? Siempre el jardín del vecino es más verde. Eh, claro, siempre la vida ajena va a ser más fácil. Y uno va a juzgar, uno va a creer que el sufrimiento por el cual uno está pasando es el mayor de toda la tierra. Y bueno, bajo cierto sentido, podríamos decir que sí, estamos cargando con el mayor sufrimiento que somos capaces de cargar, que Dios permite que nosotros carguemos. Es decir, Dios es fiel y no permitirá que la prueba supere nuestras fuerzas. Eso es seguro, partiendo de ese punto. Ahora, la cuestión sobre todo, y eso nos lo explica también Monseñor Juan en su comentario, la cuestión principalmente va a ser la disposición que yo tenga para enfrentar esta tribulación. Porque la misma tribulación, vamos a decir, la misma enfermedad, se le puede dar a un santo y a un pecador. O la pérdida del empleo, o la pérdida, en fin. Pongámosle cada uno el problema por el cual estemos pasando. E imaginémonos a un alma santa y a un alma impía, que no le importa saber de Dios y, en fin. Para una persona santa, perder el trabajo, por poner un ejemplo, perder un pariente. Señor mío, si fue así, es porque tú lo permitiste. No sé qué va a salir de todo esto, pero estoy en tus manos. Y en mejores no las puedo estar. Confío en ti, llévame por el camino que tú quieras. Que vea, Señor, qué es lo que tú quieres de mí. En el otro caso, en el caso de una persona que no tema a Dios y le sobreviene la misma dificultad, pierde el empleo. Señor, ¿qué te hice para que tú me devuelvas con esta injusticia? ¿Que acaso no te he sido fiel? Señor, ¿por qué no escogiste ese infortunio para este otro, que es un holgazán en el trabajo? Señor, en fin, y comienzan todos los reclamos y comienzan todos los... Señor, y ahora lo que va a hacer, el lío que va a hacer conseguir un trabajo nuevo. Señor, y tengo familia, ¿no te diste cuenta? Señor, que por casualidad no ves mi situación, que estoy pasando por mucha necesidad y ahora encima me pones esto. Es la misma tribulación. La cuestión va a ser la disposición de alma con que yo reciba esa tribulación que Dios permitió para mí. Ahí Para está. uno va a ser un remedio saludable. Para el otro lo está convirtiendo él mismo en un veneno. O sea, ¿qué tanto beneficio o qué tanto perjuicio nos va a provocar un mal, una tribulación? Va a depender de nosotros, de nuestra disposición de alma, de nuestra apertura de alma con Dios. Está en nuestras manos. Del sufrimiento no nos vamos a librar, eso es seguro. Queda en nuestras manos cómo vamos a sufrir. Si como un condenado al infierno que pasa toda la eternidad reclamándole a Dios, o como un alma bienaventurada, o diremos que está en el purgatorio, por ejemplo, que sufre, pero sufre alegremente,
porque sabe que está reparando y que está dando gloria a Dios con eso y que pronto lo va a ver. ¿Qué diferencia de situaciones? Los tormentos podríamos decir que son casi los mismos. La situación es completamente distinta. La paz interior que tanto buscamos, que tanto deseamos, incluso en la tribulación, principalmente en la tribulación, es completamente distinta. ¿Por qué? Por esa disposición interior que yo tengo. Y ahí está la clave del asunto. Y es muy importante, por supuesto, tenerlo muy presente. Interesantísimo. Ahora, pero hermano Gerardo, pongamos un otro aspecto también, agreguemos otro más, y es que la presencia de nuestro Señor no está en tierra, ¿no? No está lejos de los apóstoles, no se ha quedado, ¿no? En Cafarnaúm, por ejemplo, y ellos están en el lago, están en el medio. No, está con ellos en el mismo bote, pero está dormido, ¿no? Y entonces, aquí Monseñor John Clare, en este comentario, él nos invita mucho a ver ese aspecto del sueño de nuestro Señor, ¿no? Y le da muchas analogías porque él dice que es un sueño real, pero también que es un sueño aparente, ¿no? Que también nuestro Señor duerme y ve que los apóstoles están sufriendo, están tribulados, atribulados, y como que él continúa, ¿no? Entonces, como que no vamos a decir que se hace el sordo, al contrario, está escuchando todo, pero, ¿no? Nos deja a ver qué vamos a hacer. Entonces, bueno, eso se dio con los apóstoles. ¿Y cómo se da entonces, en nuestro caso, por ejemplo? Nuestro Bueno, Señor así está ahí, nos ve. como esas madres que de repente están dormidas y escuchan que sus hijos comienzan a hablar y claro, sigue dormida para escuchar bien qué hablan, qué es lo que dicen, qué comentan. En fin, algo así hace con Si le gustó nosotros el nuestro Señor. almuerzo, si la cena no estuvo bien, esa cosa. Exactamente. Algo así actúa con nosotros a veces nuestro Señor. Ujú. Eh, pero únicamente con la intención, eh, y eso es bonito, que una madre pueda hacer eso, por ejemplo, para conocer un poco más a fondo los deseos y lo que va dentro del corazón de sus hijos. En el caso, nuestro Señor, cuando nos hace eso, es para que nosotros mismos conozcamos lo que va en nuestro interior. Porque Él lo conoce perfectamente. Él ya sabe nuestras buenas, nuestras malas inclinaciones. Pero muchas veces permite este tipo de cosas. Él hace como que duerme para que nosotros en ese momento saquemos, digamos así, lo que llevamos dentro. Y nosotros dándonos cuenta, es que vamos a sentir realmente la necesidad de estar junto a Él, la necesidad de tenerle despierto a nuestro lado. Entonces, ese sueño de nuestro Señor Jesucristo, que como usted bien decía, hermano Gustavo, es un sueño aparente, porque Dios nunca se va a cruzar de brazos ante una dificultad que un hijo, que una hija le presenta. Nunca. Dios nunca va a ser indiferente ante nuestros problemas, ante nuestras tentaciones, incluso ante nuestras caídas. Dios nunca va a ser un Dios que está ahí arriba y que se desconecta completamente de sus criaturas. Jamás. Él está constantemente a nuestro lado, vigilando, cuidando, custodiando, animando, perdonando. Y si en esos momentos duerme, simplemente para que nosotros eh, busquemos, eh, como decía nuestro fundador, cuando él también comentaba, cuando estaba con su madre y quería despertarla. Y él de varias maneras, él estaba chiquito, ¿no? Tenía año y medio, y buscaba agitarla primero, y ella tenía un sueño sumamente profundo, doña Lucilia. Y cuando veía que no la despertaba, entonces ahí él trepaba la cama y se sentaba en su pecho para intentar despertarla, y doña Lucilia no se despertaba, hasta que finalmente, oh osadía, él con sus pequeños deditos abría los ojos de su madre, como para decir, mamá, estoy aquí, estoy necesitado. Pero es eso justamente lo que Dios quiere con nosotros. Si no fuese porque la madre dormía, el hijo no estaría tan cerca de ella abriéndole con sus pequeños dedos los ojos de la madre que aparentemente estaba en un profundo sueño. Pero Dios quiere eso de nosotros, porque en ese momento comienza un convivio que no se tenía antes del sueño. Comienza una unión mucho mayor que se tenía antes de la misma tribulación. Y eso es bonito. Nunca después de una tribulación yo voy a ser igual. O me hago más santo o yo me alejo de Dios. Y eso es importante también yo tenerlo muy presente, pues sé que si Dios me permite entrar por un túnel, cuando yo salga de allí, o soy más santo o camine más en dirección hacia mi condenación eterna. Es una prueba que Dios pone.
que me dará los auxilios, me dará las ayudas, pero dependerá, como decíamos anteriormente, de esa disposición en los momentos en que nuestro Señor duerma aparentemente a mi lado, de yo querer ir a despertarle y decirle, Señor, ayúdame. Yo sin ti no puedo. Despierta, Señor, ¿por qué parecéis dormir? Y a veces esto lo vemos también incluso dentro de la Santa Iglesia Católica. Nosotros como fieles, en que nosotros pedimos a Dios ese, Señor, despierta, ¿por qué parecéis dormir? Hay tanta crisis, Señor, dentro de la misma Santa Iglesia Católica. ¿Por qué parecéis dormir? Y es ese justamente el momento en que nuestro Señor, tal como sucedió en ese momento, en este episodio del Evangelio, se levanta y opera los mayores milagros. Hermano Gerardo, ese justamente sería el tema, ¿no?, que tocaríamos de aquí un poquitito en la parte de espiritualidad. Pero antes de eso, le comento, o sea, y qué interesante, porque claro, usted decía, ¿no? Lo que pasa es eso, es que la persona no va a ser igual después de una tribulación, o va a ser mejor, va a estar más cercana a Dios, o se va a ver alejado, ¿no? Y eso no, en definitiva, no, no proyecta luces, sobre la evolución de nuestra vida espiritual en materia de oración. Porque indudablemente, ¿no? Cuando la persona sufre algo y siente ese impulso de acercarse a Dios, hay muchas veces donde la oración comienza a tener sentido, ¿no? Y hasta ese momento quizás la oración era una práctica, ¿no?, quizás rutinaria, quizás algo que se heredó de, bueno, de nuestras abuelas, de nuestra mamá, ¿no?, etcétera. Pero ese verdadero conocimiento, ¿no?, tan cercano, ¿no evoluciona entonces a través de la perspectiva de las tribulaciones? Evoluciona y más aún se perfecciona, justamente, como usted bien decía, eh, porque es justamente pasando por tribulaciones en que uno de verdad aprende lo que significa confiar, lo que significa abandonarse, lo que significa, eh, después de muchas veces haber intentado con nuestras propias fuerzas y no poder, el probar finalmente lo que es el poder de Dios. Entonces, en el fondo, usted ve que acaba siendo un trabajo múltiple que Dios hace en nuestra alma, en el que purifica nuestra soberbia, perfecciona nuestra caridad, perfecciona nuestra humildad, perfecciona nuestra unión con Él, nuestra piedad, como usted bien lo mencionaba anteriormente. Y muchas ocasiones nosotros vamos a ver que las mejores oraciones van a ser en los momentos de mayor dificultad, no necesariamente en los momentos de mayor éxito. Es a veces duro decirlo, pero es mucho más fácil recurrir a Dios en el momento que tuve un accidente que recurrir a Él en el momento de que fui galardonado por graduarme de la universidad con un summa cum laude, por decir algo. Eh, Quizá yo me olvide en ese momento de dar gracias a Dios, pero en la tribulación es mucho más fácil uno aprender el valor y uno sentir al mismo tiempo la fuerza que tiene una oración bien hecha. Entonces, uno ve que como que con las tribulaciones Dios va levantando el castillo de nuestra vida espiritual, la va haciendo cada vez más inexpugnable, cada vez más firme. ¿Por qué? Está cada vez más arraigada en Él y cada vez menos arraigada en nosotros mismos. Así es que es de grandísimo beneficio pasar por tribulaciones, pasar por sufrimientos, pasar por dolores, pasar por, en fin, por más inexplicables que parezcan, por más duros que parezcan. Ahora, bueno, que estamos en época de pandemia y en el que tal vez a varios de nuestros oyentes les habrá ocurrido de perder algún ser querido a causa de estas enfermedades, de esta enfermedad concretamente. Y es muy fácil uno decir, Señor, ¿por qué lo permitiste? Señor, no era el momento. Señor, te lo llevaste antes de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí es donde uno tiene que tener esa perspectiva bien en mente. Para comenzar, que nadie muere ni un segundo antes ni un segundo después de lo que Dios tenía ya preparado para esa persona. Si Él lo permitió, es lo más perfecto. Tanto para Él, para este pariente que ha partido para la eternidad,
como para nosotros, los parientes que lloramos su partida. Si Dios lo permitió, es lo más perfecto para todos. Duele, sí, duele. Cualquier partida duele. Cualquier separación duele. Incluso nuestro Señor Jesucristo lloró. Ese es un sentimiento enteramente humano, es natural. Más en medio de estos tormentos, por ejemplo, este que ya es algo como más concreto que probablemente nos haya tocado pasar, es justamente la hora de nosotros abandonarnos más plenamente en las manos de Dios. Reconocer que polvo somos, al polvo volveremos y que sin Dios nosotros no somos nada. Y esa es la tranquilidad también que nosotros debemos tener ante estos infortunios inesperados, a veces súbitos, por los cuales Dios nos permita pasar. Entonces podemos quizás cerrar esta primera parte del programa, ¿no? Entonces con un poquito de ese sumario, ¿no? No hay que asustarse, entonces, ¿no? Que nosotros no somos anónimos frente a Dios, ¿no? Dios no nos tiene en una lista, ¿no? En la lista entera, ¿no? Que está por ahí en el cielo, está escrita así, de repente de vez en cuando se fija, ¿no? Mira a nuestro hermano así a ver cómo está. Sí, seguimos, ¿no? Dios solo tiene ojos para nosotros, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta y es muy importante tener bien presente, ¿no? Que no somos anónimos. Dios tiene permanentemente sus ojos colocados en nosotros y pase lo que pase, está a bordo de la barca, ¿no? Como le ocurrió con los apóstoles, ¿no? Entonces, ¿qué le parece? Vamos a un corte, que tenemos algunos mensajes para dar de mucho apostolado que los heraldos del Evangelio están haciendo en el mundo entero, sobre todo con esta plataforma Reconquista, y enseguida retornamos a la segunda parte de la espiritualidad con un tema un poquito polémico quizás, y que son, bueno, las borrascas se pasan con nosotros y las borrascas de la iglesia. Cómo verlas y cómo entenderlas. Ya volvemos. ¿Usted conoce algún club, alguna institución, alguna empresa que consigue armonizar personas de todas las naciones, de todas las razas, de todos los temperamentos, edades, opiniones, y todas ellas viven juntas y armónicas con un mismo ideal? Esa institución es la institución a la cual usted pertenece, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Así como en un cuerpo hay diversos miembros con las funciones más diferentes posibles: el corazón, las manos, los ojos, los pies, miembros enteramente diferentes, pero que todos actúan con una misma finalidad. Así también es la Iglesia Católica. Como todos esos miembros del cuerpo humano son armonizados por el alma, la Santa Iglesia Católica armoniza todos los pueblos, todas las diferencias del género humano, con un alma que se llama Espíritu Santo. Esa es la Iglesia Católica a la cual pertenecemos. Usted, que es un hispano católico que vive en Estados Unidos, puede participar en esa familia manteniendo sus costumbres, sus tradiciones, su modo de ser y perteneciendo a la misma familia a la cual pertenece un anglosajón de temperamento tan diferente, a la cual pertenecen tantos orientales, tantos europeos que vinieron a este país de brazos abiertos. Esa es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esa es la institución fundada por nuestro Señor Jesucristo, a la cual tenemos de forma inmerecida la gracia de pertenecer desde el día de nuestro bautismo. El día en que, concluido el curso de nuestra vida, nos encontremos con el Divino Juez, nuestro Señor Jesucristo, para decidir cuál será nuestro destino eterno, para ser evaluado cómo fue nuestro tiempo de prueba en la tierra, nuestro Señor Jesucristo nos preguntará: ¿qué hiciste de esa inmensa gracia que te concedí de pertenecer a la Iglesia Católica? Ella te proporcionó todos los medios para enfrentar las luchas de esta vida y sobre todo para
adquirir méritos con vistas a la eternidad. Ella era el verdadero camino para cumplir tu finalidad, que era la de dar gloria a Dios y de esta forma salvar tu alma. ¿Qué hiciste de esta inmensa gracia? Fuiste un buen católico, cumpliste los mandamientos, amaste a tus hermanos en función del amor a mí, que soy el Dios verdadero. Esas serán las preguntas que nos hará nuestro Señor Jesucristo. Preparémonos para poderle responder, como el apóstol San Pablo: combatí el buen combate, corrí mi carrera, guardé la fe. Dame ahora el premio de tu gloria. Pasamos ahora a la segunda parte del programa, la sección espiritualidad. En esta sección recordamos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Bueno, pero veníamos conversando entonces sobre esta escena de este fin de semana, de este domingo, donde se da la escena de la borrasca, ¿no? Y veníamos conversando sobre el papel que la tribulación tiene, sobre las lecciones que podemos sacar, que Dios permite cuando nos presentamos, cuando nos enfrentamos a momentos de incertidumbre. Y qué interesante, porque aquí Monseñor John Cla les voy a leer, y él dice: a lo largo de 2 milenios, la Iglesia vio abatirse sobre ella toda clase de tempestades que amenazaron su existencia. Entonces, persecuciones declaradas y cruentas, o persecuciones silenciosas e hipócritas, odios mortales, ingratitudes históricas, surcaron el curso de las herejías y los cismas. Entonces, las borrascas que se dan sobre la Iglesia, muchas veces nosotros como fieles, a veces nos confunden, ¿no? Porque, ¿no?, uno mira y dice, bueno, ¿y qué pensar de esto, ¿no? ¿Y qué pensar de aquello? ¿Y cómo es Dios que permite, ¿no? Muchas veces los protestantes, ¿no? Los protestantes toman, ¿no?, como así decir, un látigo, ¿no? Y dicen, porque el Papa fulano, que, ¿no?, que era un monstruo, y aquel, no sé, arzobispo tal que existió en la historia, y nos citan todos esos casos, ¿no?, del Renacimiento y de momentos más cercanos también, no más contemporáneos. Y uno a veces se siente un poco, ¿no?, confundido, ¿no? Entonces, hermano Gerardo, ¿cómo le ayudamos también, ¿no?, un poco a nuestra audiencia a ver y a entender las borrascas y las tempestades que pasan dentro de la Iglesia, y nosotros también viéndolas como fieles? Primer punto, hermano Gustavo, hemos de tener presente que las borrascas por las cuales pase la Santa Iglesia Católica actualmente no son las primeras ni serán las últimas. La Iglesia, con sus 2 milenios de historia, y 2 milenios se dice rápido, pero si calcule, ha pasado por tribulaciones y más tribulaciones en las que en varias ocasiones parecía que todo iba a acabar. Ya comenzando desde su nacimiento, el hecho de que mataran al fundador de la Santa Iglesia Católica parecía el peor de los desastres. El hecho de que estuviera en contra de toda la opinión de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, ya desde su nacimiento, vemos que la Iglesia fue sometida a una gran tribulación. Luego, con las persecuciones que sufrieron los mismos apóstoles, todos los discípulos, la cantidad, los miles de mártires que hubo solo en los primeros siglos de la Iglesia católica, el nacimiento del cristianismo. Ya allí vemos cuánto la Iglesia católica, casi que diríamos, necesita ser perseguida. Como bien decía San Pío X enseñando a sus seminaristas, pidiéndoles cuáles eran las cualidades, las características de la Santa Iglesia Católica, y que bien enumeraban: una, santa, católica, apostólica, romana, y agregó él, perseguida. Y muchas Qué veces lindo es. es muy bonito. Y muchas veces de esas persecuciones se levantan inclusive de dentro de la Santa Madre Iglesia Católica. Y son esas las que más nos confunden. Veremos la historia de las herejías. Podríamos decir que todas las herejías surgieron de dentro de la Iglesia Católica. Claro, son errores, son doctrinas contrarias a lo que la Iglesia Católica siempre enseñó. Un error pertinaz,
tal persona se obstinó en tal idea y no la soltaba, por más que le advirtieron, por más que le intentaron persuadirle, la persona no quería dejar la idea que tenía errada al respecto de tal punto de la doctrina y se separa. Y buena parte de esos herejes eran obispos. Obispos. Y el propio Príncipes, Martín Lutero, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? No era Martín obispo, Lutero, pero siendo un religioso monje agustino. agustino, ¿no? Uno dice, ¿cómo este mal? Pues bueno, así como en cualquier hombre, un cáncer se desarrolla de dentro del mismo organismo. Ahora, no por un hombre tener cáncer, vamos a decir que todo él está acabado, que todo él eh, ya no sirve para nada. Evidentemente, lo único que toca es extirpar este tumor y listo. Sí, continúa la vida de la iglesia. Y eso es justamente lo que la Santa Madre Iglesia hizo a lo largo de los siglos. Condenaba el error, buscaba persuadir al que lo defendía y si éste se obstinaba en su mal camino, pues tocaba expulsarlo de la Santa Iglesia Católica para intentar hacerle caer en razón e invitarle nuevamente a la conversión. Claro que ese es el objetivo. Eh, pero, ¿qué sucede? Si nosotros no tenemos presente de que estas tribulaciones también son permitidas por el mismo Dios, Ujú. nosotros no vamos a tener las fuerzas necesarias para cuando veamos este tipo de tempestados o de encontronazos o de, en fin, que son cosas que ya incluso Nuestra Señora en algunas revelaciones privadas dio a conocer. Eh, y si las dio a conocer era justamente para que preparásemos nuestras almas y que no nos asustáramos. Porque la Iglesia, la Santa María Iglesia Católica, y cada vez que decimos este nombre nos deberíamos poner de rodillas, porque es eh, tan grande el misterio de de cuánto Dios acompaña continuamente esta institución que Él mismo fundó. La Iglesia Católica está siendo siempre dirigida y custodiada por el Espíritu Santo. Y por más que pase por herejías, por errores, por aparentes fracasos, incluso por infidelidades de sus jerarcas, que ya ha sucedido. Por ejemplo, tuvimos en los inicios de la era cristiana el Papa Marcelo I. Fue idólatra, quemó incienso a los dioses. Cometió con eso un gravísimo pecado de escándalo, al punto que él se destituyó como papa y ordenó que nombraran a otro. Pero claro, ¿cómo de eso Dios hace surgir maravillas? Porque aquello que había sido motivo de escándalo, después eh, convocaron a nuevas elecciones y lo eligieron a él mismo como papa nuevamente. Es decir, eh, cayó lo que ustedes quieran, pero su arrepentimiento fue sincera y a partir de allí la iglesia tuvo una fuerza que antes no tenía. Y eso es bonito, porque después de cada borrasca, después de cada tempestad por la que la iglesia pasa, después de cada herejía, después de cada cisma, después de cada, la iglesia sale fortalecida. Eso es algo que nosotros debemos tener bien presente. La doctrina de la Santa Iglesia Católica es inmutable, no puede cambiar, porque Dios no muda. Las modas del mundo pueden cambiar, la doctrina católica, la moral no pueden variar nunca. Por más que el mundo grite lo contrario, proclame lo contrario, defienda y hasta haga leyes para defender lo contrario, la moral no cambia nunca. Los principios católicos no cambian nunca. Y el cariño que el Espíritu Santo tiene por la Santa Iglesia no va a disminuir nunca. Por eso mismo va a ser siempre custodiada por el divino Paráclito, que va a alentar y a pesar de que en ciertas circunstancias parezca todo perdido, el Espíritu Santo siempre ha suscitado almas o grupos de almas en los que permanece como un resto fiel el depósito de la fe, donde vive realmente la Santa Iglesia Católica. Y eso es algo que a nosotros nos debe llenar de fe, llenar de confianza, llenar de tranquilidad.
porque a veces en estas circunstancias hasta uno se podría haber tentado de abandonar a la iglesia y decir, no, espero a que esto se arregle y luego yo, bueno, ya entro nuevamente o... No, señor. La Santa Iglesia Católica es aquí el arca de salvación, el arca de Noé. Sabemos que debemos estar dentro de ella para poder salvarnos. Por más que pase por tempestades, que sabemos, por ejemplo, conviene mucho ahorita recordar aquel sueño de Don Bosco. Usted recordará, hermano Gustavo, en el que atacaban el barco de la Santa Iglesia. Don Bosco tuvo este sueño, que más bien era una visión. Y él observaba cómo la barca de la Santa Iglesia era atacada por otros barcos menores que había por otros lados, e incluso era atacada por libros, y los libros eran justamente, representaban estas herejías que iban a surgir a lo largo de los siglos. Hasta que en cierto momento, en el sueño, mataban a el papa que estaba llevando el timón de la iglesia. Solo que inmediatamente elegían a otro que tomaba el timón de la barca de la Santa Iglesia y la llevaba a sujetarla a dos columnas, que una era la columna de la Eucaristía y la otra era la columna de María Santísima, de la devoción a la Virgen. Y una vez atada la Santa Iglesia Católica a estas dos columnas, era imposible hundirla. Y es que es así, la Iglesia Católica es indestructible, la Iglesia Católica es inmortal. Por más que pase por tempestades, por borrascas, no se va a hundir nunca. Por más que la fe parezca permanecer únicamente en 10 personas, no importa. Por medio de esas 10 personas, Dios va a actuar para llevar la salvación a todo el resto de la humanidad. Siempre fue así y así lo será, porque el Espíritu Santo no abandona la Santa Madre Iglesia Católica. Y eso usted sabe que, por ejemplo, el doctor Plinio, ¿no? Él insistía muchísimo, ¿no? El doctor Plinio, el formador de nuestro fundador, Monseñor John Cla, decía mucho eso, ¿no? Que nosotros tenemos que tener, no podemos tener una actitud, por así decir, ¿no? De alguien que simplemente es un mero espectador. Porque claro, ¿no? Uno podría decir, bueno, cuando se arregle todo, está muy confuso ahora, cuando se arregle todo, enseguida volvemos, no sé, ya se verá más, con más tranquilidad y cosas, ¿no? Y él daba ese ejemplo de la pasión de nuestro Señor, ¿no? Alguien que viese la pasión, que viese a nuestro Señor cargando la cruz. ¿Cuál sería su actitud, no? Simplemente quedarse mirando desde la vereda, ¿no? O ir y ayudar a nuestro Señor, consolarlo, ¿no? Y muchas veces lo que pasa dentro de los grandes dramas que pasa en la Santa Iglesia, ¿no? Uno tiene la opción de repente de, bueno, alejarse un poco, mirar de lejos, cuando se solucione todo ahí veremos con más claridad. Pero, no estamos dejando entonces que nuestro Señor cargue la cruz solo, ¿no? La Santa Iglesia, que es una madre, ¿no? Y bueno, vamos a dejar esa madre que sufra sola, ¿no? Son meditaciones muy interesantes que el doctor Plinio siempre daba y que en definitiva se aplican mucho, ¿no? A las borrascas que pasa en la Iglesia. Nosotros ver amorosamente estos sufrimientos por los que pasa la Santa Iglesia Católica. Y como usted bien recordaba, él llegaba, el doctor Plinio, a hacer esta comparación que era bastante fuerte, pero que expresa muy bien lo que quieren hacer con la Santa Iglesia, que es no destruirla, porque el demonio sabe que es indestructible, pero sí desfigurarla, hacerle una especie de operación en su rostro, una operación obscena, decía él, en el que quedase con el rostro de una mujer de mala vida, la Santa Madre Iglesia Católica. Nosotros, como hijos en ese momento, no tenemos derecho a despreciarla, porque sabemos que la santidad de la Iglesia no cambia nunca. Por más que quieran presentarla de otra manera, la santidad de la Iglesia es siempre la misma. Y nuestra fidelidad tiene que estar siempre depositada en ella. Y por eso, en ese tipo de momentos, decía el inspirador de nuestro fundador, el doctor Plinio, nosotros debemos ponernos de rodillas y decir, Madre mía, yo os conozco. Yo sé que quisieron desfigurar vuestro rostro, pero escucho el timbre de vuestra voz y sé que sois la misma. Y a partir de ese momento yo trabajar, rezar, luchar e incluso sufrir para que sea devuelta a la Santa Iglesia Católica el esplendor que siempre tuvo, pero que quisieron ocultarlo. Y de hecho,
es ese justamente, es esa la promesa que Nuestra Señora hizo en Fátima, prometiendo el triunfo de su Inmaculado Corazón. En el fondo es el triunfo de la Santa Iglesia Católica. Esa iglesia que pasa por tempestades, que pasa por herejías, que pasa por cismas, que, en fin, han tenido algunos miembros que han dado escándalos y cosas que dejan confundidos a cualquier católico. Está bien, puesto que es una institución fundada por nuestro Señor Jesucristo, una institución divina, compuesta por hombres, pero cuidada primorosamente por el Espíritu Santo. Sí o sí tiene que triunfar. Simplemente porque el mal es la ausencia del bien. Y cuando el bien se manifiesta, sí o sí tiene que triunfar. Así es que ese triunfo ya fue prometido por Dios, fue prometido por la Santísima Virgen. Y nos debe llenar de ánimo, de aliento a nosotros católicos, para saber que pase lo que pase, quieran hacer lo que deseen con la Santa Iglesia Católica, desfigurarla como bien entiendan, su santidad es siempre la misma. Y nuestro amor debe ser cada vez mayor, porque así nos quiere Dios, verdaderos católicos, apostólicos, plenamente romanos. Buenísimo, entonces podemos quizás concluir este segmento del programa, ¿no? Y decir con el propio Monseñor John Clarke, que aquí él dice, ¿no? Qué gran bendición y qué gracia inconmensurable nos dice la de ser hijos e hijas de la Iglesia, ¿no? Entonces es para eso que estamos llamados, ¿no? Para ser parte activa, ¿no? Para ser parte reactiva, proactiva de esa historia que la Iglesia, ¿no? Va tejiendo día a día y que no podemos ser gente pasiva, ¿no? Que se pone simplemente a mirar, ¿no? Sino que muy por el contrario, estamos llamados a participar, estamos llamados a ser protagonistas de esa historia que en definitiva Nuestra Señora define muy bien, ¿no? Porque ella dice, al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Entonces, vamos a pensar en eso y siempre que veamos entonces las borrascas donde la iglesia se encuentra, pensemos que el triunfo del Inmaculado Corazón de María, ¿no? Está ahí, se acerca y fue justamente previsto por ella en Fátima. Pasamos ahora a las sugerencias de la semana, que es un libro, un podcast, un programa, un artículo de doctrina católica que nos haya gustado y que podamos recomendar para el bien espiritual de la audiencia. ¿Qué nos recomienda, hermano Gerardo? Hermano Gustavo, ya que tratamos sumariamente la cuestión de las borrascas por las cuales pase la iglesia, me parece interesante sugerir a nuestra querida audiencia un programa especial que se hizo justo a respecto de los cismas dentro de la Iglesia Católica. Y está en el canal de YouTube de los Heraldos del Evangelio del Salvador, y les quería dejar esa sugerencia para poder asistir y profundizar un poco más en la temática, formar nuestro espíritu y así prepararlo también para las borrascas que solo Dios sabe por las cuales pasaremos. Más como buenos católicos, tener la doctrina bien clara y la postura que como hijos de la Santa Iglesia Católica nosotros debemos tomar en cualquier circunstancia. Y eso lo recomendamos especialmente porque a nosotros los católicos nos ayuda mucho conocer la historia de la Iglesia, ¿no? Y conocer los cismas y conocer todo lo que ocurrió realmente nos forma y nos da esa perspectiva tanto histórica cuanto del futuro, que necesitamos muchas veces para entender a nuestra Santa Madre Iglesia también. Entonces ponemos en las notas del programa este programa sobre los cismas, de el podcast Salve María, ¿no es cierto? Sí, señor. Del podcast Salve María. Muy bien, muy bien, muy bien. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Si les ha agradado, no dejen de suscribirse, no dejen de colocar las notificaciones, no dejen de compartir el programa, de darle like, en fin, de todas las maneras que se pueda compartir con las personas, están invitados a hacerlo. Pero sobre todo con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.